glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda
Hermanos, muy buenos días. Qué gusto estar una vez más con todos y cada uno de ustedes. Soy el pastor Javier Colín de la Iglesia Cristiana Roca de Vida. Así es que todos sean bienvenidos. Para poner en las manos de Dios este tiempo, vamos a hacer una oración. Así es que les invito a todos ahí desde casita que puedan inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y vamos a disponernos a poner en las manos de Dios este tiempo. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre Santo, gracias de verdad te damos en esta mañana porque solamente por tu amor y tu misericordia estamos con vida, podemos levantarnos, Señor, abrir nuestros ojos y poder elevar esta oración a ti. Te pedimos por favor que tú bendigas este tiempo, que bendigas este servicio que ha sido preparado solamente para darte la gloria y la honra a ti. Suplicamos, Padre, porque las alabanzas, Dios, sean un olor grato para ti. También todo lo que se va a compartir, Señor, las bendiciones, la predicación de tu palabra, Señor, la lectura, todo, Señor, absolutamente todo, que sea única y exclusivamente para tu gloria y para tu honra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te pedimos todo esto y te lo agradecemos de antemano. Amén. Bueno, vamos a pasar ahora a tener nuestra lectura. Hoy corresponde el primer libro del profeta Samuel, capítulo número 31. Sí, le voy a pedir por favor a mi esposa que guste pasar, por favor. Adelante. Buenos días, hermanos, gusto en saludarles. Y bueno, ya vamos a terminar hoy terminamos con el primer libro de Samuel. Les invito a que abran sus Biblias para que me acompañen en la lectura. Es primer libro de Samuel, capítulo 31. Dice así: Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Pues qué triste cómo terminó Saúl. Los temas que aquí vemos es la muerte de Saúl y sus hijos, del versículo 1 al 6, del versículo 7 al 10, los filisteos exhiben a Saúl y a sus hijos como un trofeo, y de los versículos 11 al 13, recuperan los cuerpos de Saúl y sus hijos y los sepultan los de Jabes. ¿Qué enseñanzas tenemos en este capítulo, hermanos? Pues bueno, algunas de las enseñanzas es que Dios siempre cumple su voluntad. La voluntad de Dios es que Saúl dejara el trono y se lo diera a David. Y de alguna otra manera, Dios siempre va a cumplir su voluntad, aunque nosotros nos rehusemos a hacerla. Él siempre la va a cumplir. La otra enseñanza es que Saúl, en su orgullo y envidia, sacó a Dios de su vida y terminó alejado de él. Probablemente no lo sabemos,
hubiera cambiado el destino o la muerte de Saúl en este caso, que fue una muerte pues muy triste. A lo mejor hubiera muerto de otra manera, no lo sabemos, pero él no quiso regresar al Señor. En su orgullo quiso hacer su voluntad. Y a veces así nos pasa, hermanos, que queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad de Dios. Y bueno, la última enseñanza que yo saqué de aquí es que aún cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, aún cuando estamos alejados de Él, Dios siempre tiene misericordia de nosotros, porque aún Él permitió que recuperaran el cuerpo de Saúl y lo sepultaran, que ya no fuera más avergonzado. Y así es Dios, extiende cada día su misericordia con nosotros. Y gracias a Dios por este libro. Ya la semana que entra empezaremos con el segundo libro de Samuel. Y ahorita, bueno, les voy a pedir que me acompañen a poner delante de Dios algunas peticiones que tenemos como iglesia, que algunas familias están ahorita padeciendo y queremos apoyarles en oración. Les pido que me acompañen a orar y que juntos estemos apoyando a cada uno de estos hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias que nos permites reunirnos nuevamente como iglesia. Y ahora queremos poner delante de ti estas peticiones, Señor, rogándote porque, como vimos en el estudio, pues se haga tu voluntad, Padre, y que nosotros estemos de acuerdo a tu voluntad y estemos en armonía contigo, Señor. Padre, en esta mañana yo te quiero rogar por la familia Urbina. Te pido porque tú les sigas consolando y fortaleciendo por este tiempo difícil de duelo que ellos están pasando. Señor, tú ayúdales, anímales, alienta su corazón, Señor. Y también te quiero rogar por su hermana de nuestra familia, de nuestra hermana Claudia, Elizabeth, que está también enferma de COVID. Señor, queremos rogarte para que ella pueda salir adelante, fortalece su cuerpo y en tus manos la ponemos, Padre. También te queremos rogar por la familia de nuestra hermana Erika Torres, Señor. Queremos rogarte por su papá Francisco, su hermano Javier, su mamá Trina y Vanessa, Señor. Queremos rogarte porque todos ellos pues salieron positivo en COVID. Queremos suplicarte para que tú les fortalezcas y sobre todo, Señor, para que ellos a través de esta enfermedad puedan conocerte y reconciliarse contigo, Padre. En tus manos los ponemos, Señor. También te seguimos rogando por Erika, para que tú la sigas sosteniendo, Señor, en esta batalla que ella tiene con la enfermedad, rogándote para que tú obres en su cuerpo, Señor, y para que guardes a Meche y a Fer, Señor, de enfermarse. Te queremos rogar para que tú también la sostengas y suples cada una de sus necesidades, Señor. Y Padre, también queremos rogarte por nuestra hermana Estela Dionisio, que también en su familia pues están padeciendo por esta enfermedad, rogándote para que tú les ayudes, les guardes, Señor, y sobre todo, Señor, para que tú obres en sus corazones, para que ellos puedan conocerte a ti como su Salvador, Señor. Y Padre, también queremos rogarte por el hermano de nuestra hermana Eli, por Daniel. Te rogamos, Señor, también por su salud, para que tú obres en su cuerpo, Padre, para que tú le ayudes y pueda ser restaurado, Señor, si es tu voluntad, y también para que él pueda pues acercarse a ti, Señor, nuevamente y pueda reconciliarse contigo, Señor. También te rogamos por el pastor Jeff Adams. Señor, queremos rogarte para que tú obres también en su cuerpo, le fortalezcas y le sostengas, Señor. Pues en tus manos ponemos a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de estas familias, Señor, que están padeciendo. Sabemos que tú tienes propósitos, que no es nada más porque se enfermaron, Señor, sino porque tú tienes propósitos eternos para sus vidas. Te rogamos para que ellos puedan verlo, Señor, y para que nosotros a través de este tiempo podamos estar unidos como iglesia, apoyándoles y sobre todo, Padre, pues estar en comunión contigo día con día. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y también te ponemos en tus manos esta reunión para que tú guíes al predicador, Señor, tú lo dirijas y que todo lo que Él nos enseñe pues sea puesto por obra por nosotros en esta semana. Te damos gracias y ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, ahorita vamos a pasar un tiempo de alabanzas y les pedimos que pues nos puedan acompañar desde sus casas a adorarle y a alabar al Señor. Gracias.
eres digno de adoración. Vamos los varones ahora. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Te escucharé. Te escucharé. Y por siempre. Y por siempre. Te amaré. Te amaré. Yo le cantaré. Y le adoraré. Al Rey que es digno. Yo le alabaré. Y llamaré. Y delante de él me postraré. Yo le cantaré. Y le adoraré. Al Rey que es digno. Yo le alabaré. Y llamaré. Y delante de él me postraré. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Yo le cantaré y le adoraré al Rey que es digno. Yo le alabaré y llamaré y delante de él me postraré. Yo le cantaré y le adoraré al Rey que es digno. Yo le alabaré y llamaré y delante de él me postraré. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Para ti. Oh, 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 oh. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios.
Muy bien, hermanos, espero que hayan disfrutado de estas alabanzas para nuestro Dios y que se hayan regocijado con Él al estarlas entonando ahí en su casa. Vamos a pasar ahora a recordarles que por favor compartan esta transmisión. Ahorita no tengo mi celular a la mano porque es el que estamos utilizando para la transmisión, pero pueden compartirlo, ya lo hemos enseñado por varias semanas. Ahí en la parte de abajo, ¿verdad?, de su celular, ya sea del lado izquierdo o derecho, aparece un botón de compartir. Si ustedes lo presionan, de ahí se van y los mandan la forma en la cual ustedes lo quieren compartir, por el enlace, por ejemplo, se lo mandan a sus conocidos por WhatsApp y de esa manera pueden hacerlo por Facebook. Háganlo por favor, hermanos, de verdad. Ustedes no saben la cantidad de personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y que esta es una buena oportunidad para que lo puedan hacer. Ahora, vamos a pasar a nuestros anuncios. Les recordamos que todos los días de lunes a sábado a las 6:30 de la tarde empiezan las reuniones de oración. Es una reunión de oración virtual. Por favor, intégrate. Ahorita ya hay más de 50 personas que están orando de manera continua todos los días a esta hora de 6 a 8 de la noche aproximadamente, y además cada hora esos hermanos o muchos de ellos están comprometidos a orar cada hora por todas las necesidades. Así que todas las personas que tienen necesidades, de verdad, créanmelo, hermanos, están respaldados de oración, sabiendo de que una persona, un creyente, está orando por ellos, por sus necesidades. Intégrate, por favor, me puedes marcar, mi teléfono celular ya lo conoces, 55 35 22 22 11. También los días miércoles tenemos el estudio del profeta Isaías. Ya vamos en el capítulo número 63. Esta semana nos corresponde estudiar Isaías capítulo 63, de los versículos 7 al capítulo 64, versículo 12. Así es que por favor, intégrate a tomar estos estudios, de verdad son una gran bendición. Ya estamos terminando el libro de Isaías. Hoy a las 2 de la tarde tenemos reunión de jóvenes con nuestro hermano Iván Aguilar, así es que por favor comunícate con él para que puedas participar de esta reunión. Todos los jóvenes están cordialmente invitados. Y recuerda pues hacer tus ofrendas y tus diezmos y reportarlas con el hermano Emilio Zárate. El teléfono ahí está, 55 4105 6896. Hazlo por favor, que sabemos que hay necesidades, que tenemos compromisos, tenemos que misioneros que estar sosteniendo, gastos que cubrir, así es que te rogamos en el nombre de Dios que pues sigas siendo fiel con tus ofrendas. Bueno, pues ahora, mis queridos hermanos, vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios. Así es que a todos les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo número 4 de la carta de Pablo a los Efesios, y hoy vamos a estudiar la porción de los versículos 12 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. Me voy a esperar un momento para que abran sus Biblias, para que la encuentren, y mientras ustedes lo hacen, vamos a platicar acerca de la introducción. Déjenme decirles que en décadas pasadas hemos sido testigos de lo que ahora se denomina como el movimiento eclesiástico de crecimiento. Hay seminarios, conferencias, libros, programas e incluso hasta organizaciones completas dedicadas a enseñar cuáles son los métodos más efectivos para que la iglesia pueda crecer. Muchos de esos esfuerzos son útiles, pero son útiles siempre y cuando estén alineados a lo que vamos a estudiar el día de hoy, a lo que Dios dice en su palabra aquí en Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. Recordemos que el crecimiento de la iglesia, mis queridos hermanos, no lo dan los métodos, no lo dan los sistemas, no lo dan los pastores, no lo dan los servidores de la iglesia. El crecimiento de la iglesia, y la iglesia va a ser edificada por Cristo, y el crecimiento de la iglesia lo da Dios cuando nosotros hacemos lo que Dios dice en su palabra. Es obvio recordar que la edificación de la iglesia debe de llevarse a cabo de un plan, pero este plan tiene que ser no el plan de los hombres, sino el plan de Dios, y eso es lo que vamos a estudiar en este pasaje. Ahora, para que podamos nosotros entrar en este pasaje, tenemos que recordar tres cosas muy importantes que vimos la semana pasada. La primera, Dios capacita a los creyentes en el momento de su salvación con por lo menos un don espiritual. Obviamente hay cristianos que tienen 2, 3 o más dones para la edificación de la iglesia. Entonces, cada cristiano
tiene por lo menos un don espiritual que tiene que utilizarlo para edificar a su iglesia local y, si es posible, a la iglesia universal. Segundo, Dios también da dones a la iglesia de manera corporativa. La semana pasada vimos que Dios dota a las iglesias con evangelistas, personas que tienen el don de la evangelización y que se encargan de predicar el evangelio y convencer a las gentes no creyentes de lo que Dios enseña en su palabra, todo el camino de la salvación. Y estos hermanos evangelistas son verdaderos dones dados a la iglesia. Segundo, también Dios ha dado no solamente evangelistas, sino pastores maestros, quienes han venido a sustituir la labor que hacían en los tiempos del Nuevo Testamento los apóstoles y los profetas. Ahora esa labor es hecha por los pastores maestros. Y todo ello lo estudiamos la semana pasada, es con el propósito de edificar a la iglesia. Ahora, lo tercero que tenemos que recordar, mis queridos hermanos, es que los cristianos que no utilizan los dones espirituales que Dios les ha dado, vienen a ser una muestra de un desprecio para el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita sabiduría, en su gran amor y misericordia, dotó a todos los cristianos. Si tú eres un cristiano verdadero, tú tienes por lo menos un don espiritual y Dios quiere que tú lo uses para edificar a tu iglesia local primeramente, y si es posible a la iglesia universal, pero principalmente es a tu iglesia local. Ahora, vamos a leer nuestra porción de la escritura que vamos a estudiar el día de hoy. Es Efesios capítulo 4, versículos 12 a 16. Dice así Dios en su palabra: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este pasaje, mis queridos hermanos, vamos a estudiar cuál es el plan que tiene Dios para edificar a su iglesia. En este pasaje vamos a ver lo siguiente: vamos a ver cómo funciona el modelo de Dios. ¿Cuál es el propósito de este modelo de Dios? Los resultados del modelo de Dios y el poder que tiene aplicar este modelo. Entonces, el primer punto de este sermón es el funcionamiento del modelo de Dios para la edificación de la iglesia. Está en Efesios capítulo 4, versículo número 12. El funcionamiento del modelo de Dios para la edificación de la iglesia. Dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este versículo 12, Pablo enuncia de manera progresiva cuál es el plan que tiene Dios, y este plan tiene 3 etapas o 3 fases. La primera etapa es perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos quiere decir edificar a la iglesia, que consiste en, fíjense muy bien, primero, los pastores, maestros y los evangelistas deben de equipar de manera apropiada a los santos, es decir, a los creyentes. La palabra santos que se traduce aquí, mis queridos hermanos, ustedes lo saben, quiere decir a los creyentes verdaderos en Cristo Jesús. Recordemos que esta palabra santos se aplica a toda persona que haya sido apartada por Dios para su salvación. ¿Dónde encontramos esos? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Ahora, ¿cómo se realiza esta etapa? Bueno, empieza cuando un hermano en Cristo que tiene el don del evangelismo, o aunque no tenga el don del evangelismo, pero que esa persona inicia predicándole el evangelio a otra persona que es no creyente, empieza a explicarle el evangelio, empieza a darle lo que conocemos como el plan de salvación. Una vez que esa persona entiende el evangelio y entrega su vida a Cristo Jesús,
esa persona que está haciendo una labor, esa obra de evangelista, esta persona debe de, si puede, enseñarle las primeras doctrinas de la Escritura. Esta no es una función que tengan que hacer los pastores de la iglesia, no, sino que la persona que le habló de Cristo Jesús a esa persona que antes no era salva y ahora sí lo es, esa persona es la que le tiene que empezar a enseñar las doctrinas básicas para empezar a caminar con Cristo. ¿Okay? Recordemos lo que dice el Evangelio en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que conocemos todos como la Gran Comisión. Y el mandamiento de Dios es que tenemos que hacer discípulos. Y también en Marcos capítulo 16, versículo 15, que dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, una vez que ese evangelista, ese hermano que hizo la labor de evangelismo, le habló a 1, a 2, a 5, a 10 personas de Cristo y ya les ha enseñado las primeras doctrinas básicas, es ahí donde, y obviamente pues lo tiene que invitar a que se congregue, a que estudie la palabra de Dios, a que ore, etcétera. Todo eso viene contenido en los primeros estudios, en las primeras doctrinas básicas para la vida. Una vez que esa persona ya se congrega, que esa persona va caminando con Dios, entonces sí, entra en escena la siguiente fase de esta primera etapa del plan, que es que los pastores maestros, es decir, aquellos hermanos que nos encargamos de predicar y enseñar la palabra de Dios de manera grupal, empezamos a enseñar la palabra de Dios, las doctrinas básicas más las doctrinas complementarias que todo cristiano necesita para su vida. Y fíjense cómo aquí se va haciendo ese ensamble, ¿verdad? Perfecto en esta primera etapa. Primero, nosotros, todos, y no es justificación y no es pretexto de decirle, ay, pastor, es que yo no tengo el don del evangelismo, por eso no predico el evangelio. No. Predicar el evangelio, mi querido hermano, mi querida hermana que me escucha, es un mandamiento de Dios para todos los cristianos absolutamente. Tengamos o no tengamos el don del evangelismo, tenemos que predicar el evangelio a toda persona que no es creyente. Y esto no es opcional, es un mandamiento de parte de Dios. Pero al mismo tiempo que es un mandamiento de parte de Dios, es un privilegio. Es más, Dios a usted y a mí nos va a dar coronas por la labor evangelística que vamos a hacer. Y obviamente eso ya lo estudiamos en otro sermón, ¿verdad? Que Dios tiene coronas, recompensas o galardones para las personas que predicamos el evangelio y que les hablamos a otros de Cristo y que estas personas se salvan. Ahora, el pastor maestro debe de enseñar no solo la palabra de Dios, es decir, no solo la Biblia, sino que tiene que tener el ejemplo de una vida piadosa. Porque el ejemplo, bueno, y no solamente los pastores, todos los cristianos tenemos que vivir una vida piadosa ejemplar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 7 y en Primera de Pedro 5, 1 al 3 encontramos esto que les acabo de mencionar. Por cuestión de tiempo solamente vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 7, como el ejemplo para esas personas que son nuevos convertidos es fundamental para su crecimiento y desarrollo. Dice así Dios en su palabra: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Querido hermano, si usted es un ejemplo para esos nuevos convertidos, ellos también cuando vayan creciendo van a ser un buen ejemplo. Por eso es muy importante que nosotros podamos vivir una vida santa, como estudiamos con el pastor Ramiro hace un par de semanas. La vocación a la cual hemos sido llamados es a la santidad. Esa es. Nosotros como cristianos, además de que usted puede ser profesor, usted puede ser doctor,
doctor, abogado, ingeniero, la labor que usted tenga de manera, en un oficio o una profesión, además de esa vocación que es una vocación para sostenimiento, la vocación a la cual habla la palabra aquí en Efesios es una vocación a la santidad. Tenemos que vivir de una manera santa, de una manera digna de lo que somos cristianos, personas, hermanos de Jesucristo, hijos de Dios, representantes de Dios aquí en esta tierra. Ahora, la palabra que aquí se traduce como perfeccionar es la palabra catartismos, y esta palabra se refiere básicamente a restaurar algo que se ha roto o devolver algo en su condición original y que una vez restaurado queda ajustado de una manera perfecta. Nosotros la traducimos como perfección o madurez, algo que queda perfectamente bien, pleno, completo. En este caso, perfeccionar a los santos significa capacitarlo para que él pueda ejercer su vida, su ministerio de una forma madura. Esta palabra, perfeccionar, viene del mundo de la medicina. Y, por ejemplo, cuando el hombro, ¿verdad?, se puede dislocar por un accidente o un ejercicio, y sin necesidad de una cirugía, un buen doctor te la puede acomodar y te lo deja igual como estaba. Y obviamente ese hombro puede hacer su misma función que hacía de manera natural con el brazo. Bueno, perfeccionar quiere decir eso. Capacitar para que otra persona, otro cristiano en Cristo, pueda hacer de una manera perfecta o madura la obra del ministerio. Hay 4 herramientas espirituales que Dios da para poder hacer esta labor de perfeccionamiento. La primera y más importante es la Escritura, la palabra de Dios. Allá en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 encontramos esto. Vayan conmigo, por favor, son versículos muy conocidos por todos ustedes, pero siempre está bueno recordarlo. Como decía Pablo, no me canso de recordaros las mismas cosas, ¿ok? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la herramienta para perfeccionar a los cristianos, a los santos, es la palabra del Señor, ¿ok? Y esto mismo lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 3. El pastor maestro debe primero alimentarse a él mismo con el estudio de la palabra de Dios. No basta solamente con leer la palabra de Dios. Hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que pasar horas y horas meditando en la palabra y escudriñándola, de preferencia en sus idiomas originales, en el hebreo, en todos los versículos del Antiguo Testamento, y en griego para estudiar todos los versículos del Nuevo Testamento. Y una vez que el pastor está nutrido, alimentado con la palabra de Dios, ya está en capacidad de poderle enseñar a sus ovejas. Segunda herramienta: el ejemplo de los pastores y maestros, como yo les decía hace rato. Así como los apóstoles tenían bien claro las 2 funciones que ellos deberían de hacer, que encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 4, las 2 funciones que todo pastor tiene que hacer dentro de la iglesia es enseñar la palabra, predicarla, lo que acabamos de decir, y en segundo lugar, la oración. Esas son las 2 tareas principales que tiene un pastor maestro. Entonces, el ejemplo que ellos den es muy, pero muy importante, así como leímos hace rato, ¿verdad? El ejemplo de Pablo y de su equipo de trabajo para con los hermanos de Tesalonicenses fue muy importante. ¿Por qué? Porque ellos, después de que crecieron, se convirtieron, se edificaron, también vinieron a ser buenos representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces, el ejemplo es muy, pero muy importante, sobre todo de las personas, de los pastores maestros que estamos al frente de las iglesias. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, reitera esto que les acabo de mencionar. Vayan conmigo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice así Dios en su palabra: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muchas personas, no solamente pastores, algunas personas le dicen a los feligreses: pon
tus ojos en Cristo, solamente en Él. Y eso es correcto, porque así lo dice la Escritura. Pon tus ojos en Cristo. Pero ¿saben qué? También aquí lo acabamos de leer. Pablo está diciendo de una manera valiente, sed imitadores de mí como yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Entonces, no podemos hacer a un lado, los pastores maestros, la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios de ser ejemplo en todo a la grey. Con esto no quiere decir que los pastores seamos perfectos, no, los pastores también nos equivocamos, los pastores también cometemos pecados, los pastores también cometemos errores, pero después de todo eso que cometemos, pues tenemos que corregir, tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra, igual que con cualquier otra persona, corregir esos errores, aprender de ellos y seguir adelante. Hermanos, recuerden, no somos perfectos. La perfección nunca la vamos a alcanzar aquí en la tierra. La perfección la vamos a alcanzar solamente cuando estemos allá con el Señor Jesucristo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, Dios nos demanda que vivamos una vida digna, una vida santa, de acuerdo a la vocación con la cual Él nos ha llamado. La tercera herramienta que Dios utiliza para hacer madurar o perfeccionar a los santos son las pruebas. Las pruebas son experiencias purificadoras mediante las cuales el creyente es refinado o capacitado para adquirir mayor santidad. Hermanos, no nos tenemos que sorprender de las pruebas. En este mundo vamos a tener aflicción. Eso es una realidad. No podemos pensar que siempre vamos a estar bien. No, hermanos, tenemos pruebas y las pruebas tenemos que verlas como eso. Las pruebas provienen de Dios y estas pruebas nos van a llevar a madurar para que seamos más santos. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Santiago, capítulo número 1, versículos 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, así Dios en su palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, es decir, maduros. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir maduros, cabales, sin que os falte cosa alguna. Para eso son las pruebas, mis queridos hermanos. Las pruebas no nada más Dios las permite al azar, al aventón. Y usted cuando esté en una prueba, usted tiene que pensar lo siguiente: Dios, ¿para qué estás permitiendo que yo esté en medio de esta prueba? Y antes de angustiarse, antes de preocuparse, antes de afanarse, tiene que pensar en ello. Dios, ¿con qué propósito estás permitiendo esta prueba en mi vida? Y usted tiene que aprender de esa prueba, porque ¿sabe qué? Si usted no aprende de las pruebas, en un mes, en 3 meses, en un año, Dios le va a volver a poner el mismo examen, pero a lo mejor con un grado más fuerte de dificultad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted aprenda algo. Muchas veces lo que Dios quiere es que nosotros dependamos de Él con las pruebas. Muchas veces Dios quiere volvernos a llamar nuestra atención y que Él vuelva a ser el centro de nuestra vida, nuestro primer amor. Dios a veces quiere que nosotros nos demos cuenta que estamos en una prueba y que esa prueba es la consecuencia de errores que hemos cometido. Y Dios quiere que reparemos esos errores. Así es que, hermano, como dice Santiago, cuando usted esté en una prueba y aunque no nos guste, tenemos que estar contentos, ¿verdad? Tenemos que estar ahí con gozo, preguntándole a Dios: Dios, ¿por qué estás permitiendo en mí esta prueba? Antes de quejarnos, de desalentarnos, de entristecernos, de deprimirnos, no. O sea, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios lo que quiere es que estemos con nuestros ojos espirituales bien atentos y preguntémosle a Dios: Dios, ¿por qué estás permitiendo esta prueba en mi vida? Y la cuarta herramienta que Dios permite en nuestra vida para llevarnos a una madurez espiritual es el sufrimiento. Y obviamente esto no nos gusta. Por naturaleza, a los seres humanos no nos gusta sufrir. Apenas nos empieza a doler la cabeza, tomamos una pastilla y nos la tomamos para que no nos duele la cabeza. Apenas empieza, ay, que tengo un dolorcito en el estómago. Bueno, pues échame el Pepto-Bismol, ¿verdad? Para que no me duela mi pancita. Y a veces ni siquiera sabemos que el dolor que podemos experimentar ese dolor es parte de lo que Dios ha puesto en nuestro cuerpo. Ese dolor que se va es un síntoma
que nuestro cuerpo está haciendo de manera natural porque nuestro cuerpo se quiere defender contra algo, ¿verdad? Que posiblemente ande mal. Y nosotros acabamos con eso, ¿verdad? Y no le preguntamos. Bueno, el sufrimiento no solamente es del cuerpo, mis queridos hermanos, el sufrimiento también es del alma. Y el sufrimiento, como les dije, es algo que Dios utiliza para perfeccionarnos, para llevarnos a la madurez. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así Dios en su palabra. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, el sufrimiento nos va a perfeccionar. El sufrimiento nos va a hacer madurar. Conocer y seguir a Cristo Jesús en el sentido más profundo de conocerlo no significa solamente que hemos sido salvados por Él, sino también significa que necesitamos padecer. Todo aquel cristiano que quiera vivir de una manera digna, de una manera piadosa, dice la Escritura, padecerá persecución. Dios quiere que nosotros, a través del sufrimiento, maduremos. Nosotros no podríamos madurar, mis queridos hermanos, si no pasamos aquí por la vida, por el sufrimiento. Necesitamos, es parte de nuestra vida el que nosotros suframos. No podemos crecer, no podemos madurar si no sufrimos, mis queridos hermanos. Aunque obviamente este mundo nos ha enseñado totalmente a lo contrario. El que nosotros querramos no sufrir y vivir en una especie de burbuja donde nada nos acontezca, hermanos, eso no es posible. Eso es una utopía, eso es algo irreal. Dios dijo en su palabra, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dijo Dios. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3, que recalca lo que les acabo de decir. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice así, a fin de conocerle. Aquí el contexto de este pasaje habla de Jesucristo. A fin de conocerle a Él, a Jesucristo, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Dios quiere que usted y yo nos parezcamos más a Jesucristo. Entonces, no solamente un cristiano tiene que pensar en que ya es cristiano y qué hermoso, ¿verdad? Es vivir sabiendo que somos salvados. Eso es hermoso, pero no solamente somos salvados, no solamente hemos sido redimidos por Dios, también nosotros tenemos que participar, tenemos que identificarnos con el Señor Jesucristo en sus padecimientos, en su muerte. Y eso, mis queridos hermanos, es algo que no nos gusta de manera natural, ¿ok? Y la segunda etapa del plan de Dios consiste en el ministerio, ¿ok? En el ministerio. Dice así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué es el ministerio? El ministerio, mis queridos hermanos, en un sentido general, es el servicio general que cada iglesia desarrolla. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo el ministerio, es decir, estamos desarrollando un servicio general para edificar a todos los cristianos, a todos los creyentes. Y en ese servicio general, evidentemente, lo más importante es la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo más importante. En ningún culto cristiano puede faltar la palabra del Señor. Puede no haber algún otro elemento, pero la palabra de Dios no puede faltar. Eso es lo principal que tiene que haber en un servicio cristiano. Poco a poco se han ido adicionando otras cosas, como por ejemplo tener la alabanza, la adoración a Dios a través de cantos, himnos espirituales. Bueno, esa es la alabanza. Y obviamente los demás servicios que son necesarios para que la iglesia funcione. Por ejemplo, la instrucción de los pequeños en una escuela dominical, una reunión de jóvenes, una reunión de mujeres, y que haya servicios generales como de acomodar sillas, de limpieza, que haya sobres para las ofrendas, etcétera. Todo eso, mis queridos hermanos, es el ministerio en general. Ningún pastor o grupo de pastores, por muy dotados y capacitados que estén, pueden hacer todas las cosas. No, de hecho ya lo vimos hace ratito. Las labores principales de un pastor maestro son la oración y la predicación de la palabra. En eso se tiene que enfocar un pastor, ¿ok?
pero todos los demás servicios generales debiesen estar a cargo en la iglesia de todos los demás cristianos, de los diáconos, de los líderes de ministerio y de los creyentes en general. Muchas personas no se dan cuenta de esta situación y traslapamos las funciones y queremos que unas funciones que son de servicio las hagan los pastores maestros y que funciones de pastores maestros las hagan los congregantes. No, mis queridos hermanos, por eso es que la Biblia nos está dando el plan de Dios, la forma en la cual se tienen que hacer las cosas. Entonces, el segundo paso en el plan de Dios es el ministerio. Cada iglesia tiene que determinar su servicio general, cómo lo va a hacer. Y no solamente cómo lo va a hacer para edificarse, para que todas las cosas se vayan dando dentro de la iglesia y vaya creciendo la iglesia, sino aún también hacia afuera. El crecimiento de la iglesia tiene que ser siempre hacia afuera. Pensar en estos dos sentidos. Edificación hacia adentro para los que ya son cristianos y crecimiento hacia afuera, es decir, predicar el evangelio a las personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Y esto lo tenemos muy enfáticamente marcado en el versículo número 16 de este capítulo 4 de Efesios, que lo vamos a estudiar más adelante, ¿ok? La tercera fase en el plan de Dios consiste en la edificación. La edificación o la madurez de los cristianos en el plan de Dios es muy importante. La palabra edificación es la palabra griega oikodom, y esta palabra significa construir una casa, ¿ok? La palabra dom, acuérdense ustedes que hay estadios que sus techos son domos o doms en inglés, y esos domos cubren, ¿verdad? Es el techo de la casa. Bueno, esta palabra, construir literalmente una casa, se emplea en un sentido figurado aquí para referirse a la construcción de la edificación de una persona, de la vida espiritual de una persona. Y como toda buena construcción, para hacer una buena construcción no empieza usted construyendo las columnas o no usted empieza construyendo el techo. No, lo primero que hay que poner después de que la superficie se estudia y se revisa, ¿verdad? Que sea una buena superficie, y eso lo encontramos allá en los evangelios, en la parábola del buen sembrador, ¿verdad? Donde la tierra, mejor dicho, la semilla cae en diferentes tipos de tierra. Una vez que la palabra de Dios, que es la semilla, cayó en buena tierra, en otras palabras, en personas, ¿verdad?, que han creído y confiado en Cristo Jesús y que representan esa buena tierra, bueno, a partir de ese momento hay que empezar a edificar. Y con lo que se empieza, pues son con unos buenos cimientos. De ahí que nosotros necesitamos ir construyendo, y esa es precisamente la metáfora que está utilizando Pablo, ¿ok? Construir, así como se construye una casa, es decir, esta edificación, tenemos que ir construyendo en la vida de las nuevas personas que creen en Cristo Jesús. Usted a un nuevo convertido no le va a empezar a hablar de escatología, no le va a empezar a hablar de divinidades, no, usted le tiene que empezar hablando de las cosas básicas, de la salvación, de la oración, de la Biblia, para que a partir de ahí vaya teniendo buenos cimientos y vaya creciendo, ¿ok? Entonces, la iglesia se edifica o se construye desde dos ámbitos, como yo les decía. Uno es hacia afuera, con el evangelismo, enseñándole a las personas no creyentes el evangelio, el plan de la salvación, para que esas personas se puedan salvar. Y dentro de la iglesia, una vez que ya son creyentes, se les empieza enseñando las primeras doctrinas bíblicas, ¿ok? Para que las personas se vayan nutriendo de la palabra del Señor y no se vayan nutriendo de las experiencias de los cristianos que los edifican, o no se vayan nutriendo de los buenos deseos. No, se tienen que nutrir con la palabra del Señor. Eso es lo que los va a fortalecer. Y obviamente nosotros sabemos que la palabra de Dios va a producir un fruto, ¿ok? La palabra de Dios siempre va a producir un buen fruto. Y eso, mis queridos hermanos, que de lo que estamos hablando es del discipulado personal. Alimentarse solamente de una predicación cada semana, lo cual es muy bueno, lo cual nunca tenemos que dejar de hacer, es bueno, pero el crecimiento, las bases para el crecimiento se da en el discipulado, ¿ok? Tiene que discipularse. Si usted es un nuevo convertido, tiene que discipularse. Si usted ya es un creyente de meses o años y no le ha dado importancia al discipulado, usted tiene que discipularse, ¿ok? Fíjense nada más los ejemplos que tenemos en la Escritura.
Pablo, antes de iniciar su vida ministerial, él estuvo varios años edificándose a los pies, ¿sí?, de un profeta, de Bernabé. Él estuvo edificándose varios años. La escritura no dice claramente cuántos años, pero él se estuvo edificando con Bernabé. Los apóstoles estuvieron 3 años con Jesucristo. Y déjame decirle que ese discipulado que les dio el Señor Jesucristo no fue, verdad, de un discipulado de media hora, de 40 minutos, no. Fue un discipulado que, como se dice hoy, mis queridos hermanos, en el ámbito empresarial, fue un discipulado de 7 por 24. Es decir, 7 días a la semana, 24 horas al día. Ese fue el tipo de discipulado que tuvieron los apóstoles. Ellos vivían, dormían, pero se vivían con el Señor Jesucristo. Todas las cosas las tenían en común. Y de esa manera ellos tuvieron un curso súper intensivo, nada más ni nada menos que con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, aprendieron todas las doctrinas básicas, ¿verdad?, que después ellos fueron los encargados de transmitirnos a todos nosotros. Fueron muy buenos discípulos los apóstoles, con sus errores, con sus caídas, con sus pecados, ¿verdad?, como nosotros ya los conocemos, porque miren, están registrados en el libro de los Hechos. En otras palabras, hermanos, que un cristiano sea maduro no quiere decir que nunca peque, no quiere decir que nunca falle, quiere decir que reconoce sus pecados, reconoce sus errores, lo repara y sigue adelante. Entonces, Timoteo, por ejemplo, y Tito, y otras personas más que fueron discípulos de Pablo, ellos primeramente se discipularon, primeramente estuvieron ahí aprendiendo los primeros pasos en el cristianismo. Entonces, yo no sé de dónde sacan los cristianos que no necesitan el discipulado. Yo no sé por qué hay cristianos que piensan que no es necesario tomar un discipulado y no le dan la importancia a sus vidas. De verdad, yo se los puedo decir, hermanos. Si usted no se discipula, usted corre un riesgo que vamos a ver más adelante. Ser apartado del camino verdadero por cualquier viento de doctrina. Pero no solamente eso. Si usted no se discipula, en el momento de la prueba, usted va a ser como una hoja. Se va a irse para aquí, se va a ir para allá, va a ser zarandeado. Usted no va a tener la fuerza espiritual ni el conocimiento suficiente para soportar esa prueba y salir más purificado, más fuerte, más fortalecido. ¿Por qué? Porque usted está desnutrido espiritualmente hablando. De verdad, discipúlese. Discipúlese. Inviértale en usted en su propio crecimiento. Muchas personas no se discipulan por ignorancia espiritual. No saben que es indispensable para la vida del cristianismo discipularse. Y también creo que mucho es porque no se quieren comprometer con Dios. Siempre quieren ver la parte hermosa. Toda la parte de la salvación es hermosa, pero solamente quieren ver la parte de la salvación, de que yo ya soy salvo, ya soy redimido y hasta ahí. No quiero comprometerme con Dios. Ahora, yo espero que después de que usted me esté escuchando, le hable el hermano Alberto Acevedo y le diga: Beto, yo quiero discipularme, apúntame en el discipulado 2. O yo quisiera escuchar, ¿verdad?, que me hablara la hermana Lili y me dijera: pastor, me han hablado 5 o 10 hermanos que quieren retomar su discipulado número 1, que empezaron por ahí un día de la vida y que no han seguido. O bien yo quisiera escuchar que sonara mi teléfono o mi WhatsApp y que dijera: pastor, inclúyame en este o en aquel otro estudio. Hermanos, tenemos que hacerlo. Todos tenemos que discipularnos. Si no discipulamos, no crecemos. Yo invierto mucho tiempo de mi vida para discipularme. Yo tengo un pastor amigo más grande que yo en edad y en conocimiento que me discipula, que me enseña las cosas prácticas de la vida, a quien a veces le reporto las cuentas de mi vida. Y eso es el discipulado. Y usted tiene que hacerlo. Todos y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, si queremos estar dentro del plan de Dios. Porque esto que le estoy diciendo, hermano, yo no lo inventé. Aquí está en la palabra. Y si usted no quiere discipularse, quiere hacer caso omiso de este mandamiento del plan de Dios para la edificación de su iglesia, bueno, pues entonces tendrá que hacer lo que muchos cristianos hacen de una manera metafórica, ¿verdad? Arránquele ese pedacito de la Biblia y dígale a Dios: Dios, yo no me quiero discipular. Y ya, se acabó. ¿Usted cree que lo puede hacer? No se quede como un enano espiritual, no se quede como un bebé espiritual, porque si usted no crece, usted, como yo le dije hace rato, va a ser arrastrado por las pruebas de la vida.
El segundo punto que encontramos en los versículos 13 al 15, la parte B, es el propósito del modelo de Dios. ¿Cuál es el propósito en este modelo que Dios está planteando? Vamos a leer los versículos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Bueno, entonces, este modelo de Dios tiene dos propósitos. El modelo que ya lo vimos hace ratito, que son 3 etapas, este tiene tiene 2 propósitos que cumplir. ¿Cuál es el primer propósito? Lo encontramos aquí en el versículo 13, en la primera parte. Dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el propósito de Dios. Que si nosotros nos edificamos, que si nosotros nos discipulamos, nosotros vamos a madurar. Y una vez siendo maduros, unos cristianos maduros, perfeccionados, vamos a llegar a la unidad de la fe. ¿Qué es llegar a la unidad de la fe? Bueno, llegar a la unidad de la fe quiere decir que vamos a tener el conocimiento de las doctrinas básicas de la vida, pero no solamente las doctrinas básicas de la vida, sino aún doctrinas más avanzadas de la vida cristiana. Ya no vamos a ser ignorantes espirituales, ya no vamos a ser personas inmaduras. Las personas que no son maduras, como dice aquí la palabra, ¿sí?, en el versículo número 14, son llevadas por cualquier viento de doctrina. Escuchan una predicación en la radio de alguien de un predicador famoso que les sonó bonito y se van y lo siguen. Escuchan, ¿verdad? O ven un programa de televisión de algo muy espectacular, que les cae oro del techo, ¿verdad? Ahí en el auditorio donde están, y creen eso y lo siguen. Y así les podría decir muchas y muchas cosas que ocurren en la realidad y que mucha gente deja sus iglesias y van en pos de estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque son bebés espirituales, porque son inmaduros, porque nunca se han discipulado, nunca han crecido y no han llegado a tener la unidad de la fe. ¿Ok? Entonces, el primer propósito del modelo de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y fíjense cómo hay personas que, siendo bebés espirituales, toman acciones como esa. Por ejemplo, hay gente que le dice al pastor, pastor, yo me voy de esta iglesia porque creo, ¿verdad?, que el apostolado sigue vigente. Y como aquí se enseña, ¿verdad?, usted lo enseñó hace unos días, que ya no hay apóstoles, y yo sí creo que hay, como el apóstol, y ahí te dicen el nombre, ¿no?, como Guillermo Maldonado, que por cierto es un apóstol, que allá autonombrado apóstol por él allá en los Estados Unidos, que ahorita no las está pasando tan bien, ¿verdad? Por todas las afirmaciones que hizo de esta pandemia, que nadie se iba a enfermar y que no sé qué, y pues bueno, hay gente de su iglesia que ha fallecido y que la está pasando muy mal allá en los Estados Unidos. Entonces, y por este tipo de cosas, falsos apóstoles que no existen hoy en día, hay gente que dice, bueno, yo me voy, y agarran y se van de la iglesia y dejan su iglesia de sana doctrina. Ahora, otro ejemplo de madurez espiritual es cuando una persona nueva convertida, una persona que no se ha discipulado ni nada, dice, hermano, yo ya pastor, yo ya me voy de la iglesia. A veces ni siquiera tienen la atención de decirte, ya me voy, sino que ya se fueron, ¿verdad? Y tú te enteras. Pero bueno, dicen cosas como la siguiente, yo me fui de la iglesia porque a mí nunca me tomaban en cuenta para nada, ¿sí? Y el día que a lo mejor se solicitaba la ayuda, era una persona que nunca alzaba su mano para decir yo quiero servir. Y el día que él quería servir y que no había nada que hacer, ese día no le gustó y dice, me voy. Estas, mis queridos hermanos, son niñerías, son reacciones de personas que son inmaduras. ¿Y saben qué? No van a llegar a la unidad de la fe, que es uno de los propósitos en el modelo de edificación de Dios para su iglesia, la unidad de la fe. Segundo, el segundo propósito que nosotros encontramos aquí en estos versículos es llegar al conocimiento de Cristo. Ahí en la parte B del versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, a la unidad en conocimiento, en las doctrinas. Y después dice, coma, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, el segundo propósito del modelo de Dios es que todos los cristianos verdaderos llegamos a tener el conocimiento
no solamente de las doctrinas, sino el conocimiento del Hijo de Dios. La palabra aquí que se traduce como conocimiento es la palabra epignosis, y esta palabra quiere decir un conocimiento pleno, total, real, verdadero, profundo. Y obviamente para tener ese conocimiento pleno, total, profundo del Señor Jesucristo, nosotros necesitamos tener comunión con Él, ¿ok? Necesitamos nosotros darle un tiempo a nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Muchos cristianos, la gran mayoría de cristianos, no tienen una vida privada de oración, no se discipulan, no se congregan y pierden días, meses y años maravillosos que Dios nos permite tener aquí con vida y no cultivan su relación personal con el Señor Jesucristo. No tienen la mentalidad que tenía Pablo y la cual él dejó por escrito ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10 y el 2, que dice así: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, si usted no considera que la vida cristiana vale la pena, si usted no considera que todo lo que usted pueda obtener en este mundo es como basura, sí, de verdad, hermano, se lo digo. Aunque para usted sea muy valioso su casa, ¿verdad? Que es una residencia. Aunque usted sus coches que pueda tener, su camioneta del año, sus joyas, su ropa de marca y todo eso, su trabajo, sus reconocimientos que le puedan dar. Si usted no considera, como dice Pablo, que todo eso es basura, comparado con conocer a Cristo Jesús de una manera profunda, usted no ha entendido el Evangelio de verdad. Usted no ha entendido de verdad lo que significa seguir a Cristo Jesús. Necesitamos quitar de nuestra mente todos esos pensamientos que hemos aprendido del mundo, sacarlos de nuestra mente, renovar nuestra mente por medio del entendimiento y poner los pensamientos que Dios tiene para nosotros. De verdad, yo se lo digo, ¿de qué le sirve a usted si gana todo el mundo? Si gana todas las cosas, si hace mucho dinero aquí en la tierra, pero su corazón está perdido, si su alma está perdida, si usted no tiene una relación personal con Cristo Jesús, y lo más importante, que Dios no lo conozca a usted como uno de sus hijos, porque muchos le dirán al Señor en aquel tiempo: Señor, Señor. ¿Y qué les va a decir Dios? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, nunca os conocí. A lo mejor usted está viviendo una religión, en lugar de estar viviendo una relación personal con Cristo Jesús. Crecer en el conocimiento más profundo del Hijo de Dios es un proceso que va a durar toda la vida, y es un proceso que no vamos a terminar aquí en la tierra mientras estemos aquí con vida, pero sí podemos empezar a hacerlo, y Dios nos va a ir ayudando para pasar a etapas más profundas del conocimiento de Dios. Una relación profunda con el Señor Jesucristo es la que nosotros encontramos descrita en Juan 10:27, que dice así: el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Fíjense, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Muchos cristianos no saben distinguir cuándo es la voz de Dios y cuándo es una voz de su propia carne, cuándo es una voz de Satanás, cuándo es una voz de este mundo, cuándo es la voz de un falso predicador. ¿Por qué? Porque no estudian las Escrituras, porque no tienen una relación personal con Dios. Y la parte importante, dice: y yo las conozco. Es decir, no es conocida por Dios, por el Señor Jesucristo. ¿Por qué no es conocido? Porque no tiene una relación íntima con Dios.
porque está muy preocupado por los afanes de la vida, por las preocupaciones de este mundo, por obtener todas las cosas de este mundo, que por cultivar su relación profunda con el Señor Jesucristo. Si nosotros seguimos este plan de Dios, vamos a obtener vamos a obtener 3 resultados. ¿Cuáles son estos 3 resultados que vamos a obtener si seguimos el modelo de Dios? En los versículos 13, la parte C al 15 dice lo siguiente: vamos a obtener la madurez espiritual. El primer resultado de seguir el modelo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo es la madurez espiritual. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo significa, para todo creyente sin excepción alguna, llegar a ser semejante a Jesucristo, al Hijo de Dios, como lo dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 29, mostrando las cualidades y el carácter de aquel que es la medida del varón perfecto, es decir, de Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ahí en los evangelios, nosotros que estudiamos la Escritura encontramos que Él tenía 60 cualidades de carácter. Él fue toda justicia, toda ecuanimidad, toda mansedumbre, toda templanza, todo amor, toda misericordia. 60 cualidades de carácter mostradas en Él. Y eso es lo que significa llegar a la madurez espiritual, a la medida de un varón que perfecto, dice aquí. Y como yo les decía hace rato, esa perfección, mis queridos hermanos, ese nivel de madurez, no lo vamos a alcanzar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque a diferencia del Señor Jesucristo, que no tenía una naturaleza pecaminosa y que obviamente Él era Dios, nosotros sí tenemos una naturaleza pecaminosa y no somos dioses. Pero ¿saben qué? Nos tenemos que esforzar día tras día por seguir el ejemplo de Él y que Él sea nuestro ejemplo en todo aspecto de fe, doctrina y práctica. ¿Okay? Los cristianos debemos andar como Él anduvo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, en obediencia y comunión perfecta con el Padre y con su palabra. Dice 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso es lo que va a pasar, hermanos. Dios nos va a ir transformando, nos va a ir llevando de gloria en gloria, si es que queremos cumplir, ¿verdad? Vamos a cumplir el modelo de la edificación que Dios tiene para su iglesia. Vamos a ser maduros espiritualmente hablando. Tenemos que vivir una vida en santidad, ¿ok? Y eso no se nos tiene que olvidar nunca, nunca. Bueno, el segundo resultado de aplicar el modelo de Dios en nuestra vida consiste en seguir el modelo de la sana doctrina. ¿Okay? Y eso lo encontramos aquí en el versículo número 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Okay? Si somos inmaduros, niños espirituales, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. La palabra que se traduce aquí como niño es la palabra nepios. Y esta palabra nepios se refiere a niños que todavía no hablan. Es decir, a un niño que tendrá pues desde que nace hasta el año y medio, por ahí así que todavía no habla. Ese es un nepio, de acuerdo a la palabra traducida aquí en la Escritura. A un niño de esa edad, de 0 a un año, año y medio, que todavía no habla, pues ese niño, si tiene, por ejemplo, si está comiendo una paleta, usted va y se la quita y el niño no tiene posibilidades de defender que no se la quiten. Si a ese niño alguien más va y le pega, lo muerde, le hace algo, el niño no tiene forma de defenderse. Está totalmente a la merced de sus enemigos, de cualquier persona que lo quiera hacer algo o bien de un animal. Y eso es lo que pasa con un bebé espiritual, con un recién convertido. No tiene la suficiente madurez para defenderse de los lobos rapaces, de los falsos maestros que hoy en día abundan en todos lados. En donde usted menos, se lo puede imaginar, ahí lo hay. Ahí hay lobos rapaces, ¿ok? Entonces, y obviamente, pues eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Dios quiere que crezcamos, ¿verdad? Que seamos maduros. Entonces, siguiendo la sana doctrina, vamos a evitar esto. Ahora, los cristianos inmaduros son crédulos de cualquier falsa enseñanza que son propagadas por estratagemas, es decir, por astucias y por artimañas, metodías, son las palabras en griego, por los falsos maestros que buscan solamente satisfacer sus propias necesidades personales. Miren,
Les voy a decir esto. Simplemente aquí en la Iglesia Universal. Ahí, por ejemplo, en la Iglesia Universal se hacen cultos, ¿verdad? Y a la gente les venden unas astillitas de madera y dicen que esas astillitas de madera son de la cruz de Cristo. ¿Cómo las obtuvieron? ¿Quién sabe? Pero hay gente que lo cree. También ahí, por ejemplo, les venden una bolsita con arena y dicen que son arenas de allá de Jerusalén. Les venden aceite, el aceite de la unción. Sí, si están enfermos, si se sienten mal, el aceite de la unción para que los proteja. Y la gente que es inmadura cree eso y va y se los compra. Y estas personas de la Iglesia Universal, que es una falsa doctrina, que son falsos maestros, están creciendo de una manera desmedida. ¿Por qué? Porque están llenas de puros inmaduros. Mucha de esa gente ni siquiera son cristianos verdaderos. Y ahí están. Personas que han sido llevadas por cualquier viento de doctrina. Okay. El tercer resultado de seguir el modelo de Dios va a ser un testimonio de un amor, pero un amor auténtico. En el versículo número 15 dice así lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Seguir las enseñanzas, es decir, la verdad, la sana doctrina, ¿qué va a dar por resultado? Que esas personas, esos cristianos verdaderos, vayan creciendo y ellos van a tener una vida de amor, pero un amor auténtico, de un amor real, no un amor que está originado, ¿verdad? Un amor falso que solamente, como en el caso de las falsas enseñanzas, es por interés, porque le quieren sacar el dinero a esas personas. Y no solamente el dinero, le sacan el dinero, relaciones y muchas cosas más. Pero en fin, que Dios tenga cuidado de todas esas personas. Entonces, los cristianos que van creciendo y madurando van siguiendo una vida ejemplar, una vida que hay una característica amorosa, pero es un amor auténtico generado por Dios a través de su Espíritu Santo. Recuerden que el amor de Dios, el amor ágape, ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando ese amor lo ven los nuevos creyentes, los nuevos discípulos, en las personas que lo están edificando, ellos también lo van a imitar, así como los de Tesalónica imitaban, ¿verdad?, a Pablo y a sus compañeros de trabajo. Es lo mismo que van a hacer los creyentes, los nuevos creyentes, cuando ven ese ejemplo de las personas que los están alimentando en Cristo Jesús. ¿Okay? En la parte B del versículo 15 dice que crezcamos en amor, dice que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es un llamado para parecernos más a Cristo, ¿verdad? A madurar en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Buscar ser más y más parecido a Cristo Jesús. Estar dispuestos a dejarnos controlar de una manera obediente por el Espíritu Santo, seguir el ejemplo de una vida obediente del Señor Jesucristo. ¿Okay? Pablo simplificó todo esto en un hermoso versículo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así Dios en su palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa es la mentalidad que todos los cristianos debemos de tener. Yo ya no vivo más. Javier Colín se murió el día que acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Ese día Javier Colín se murió. Y el ser nuevo que a partir de ese momento empezó a vivir, tiene que ser un ser que tenga esta mentalidad. Que todo lo que yo ahora viva, lo tengo que vivir en la fe. Es decir, en el conocimiento de las doctrinas correctas, sanas, enseñadas en la Escritura, y lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios, sabiendo que Jesucristo me amó y se entregó por mí, y que eso es el acto de amor más importante y más trascendental de todo el universo y que nunca más se va a volver a repetir. Ahora, en el versículo 16 y último encontramos el punto número 4 y punto final de este sermón. Si nosotros seguimos este modelo de edificación de que Dios ha provisto para su iglesia,
vamos a mostrar es que este modelo tiene un poder. Dice así el versículo 16, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, este modelo de Dios para la edificación de los santos no descansa en los líderes. Por muy santo, por muy elocuente, por muy estudioso que sea un pastor, no descansa este poder del modelo de Dios en él. Tampoco descansa en los demás cristianos que hacen diferentes servicios y que son cristianos fieles. Tampoco descansa en la estructura de la iglesia, es decir, en que haya líderes, luego pastores, evangelistas, diáconos, líderes de ministerio. No descansa en la estructura que puede tener, sino descansa en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es quien dijo que Él iba a edificar a su iglesia. Recordemos allá en Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo dijo, yo voy a edificar a mi iglesia, ¿ok? Entonces, el poder de este modelo no está en el poder de los seres humanos, está en el poder de Cristo Jesús. El crecimiento de cada miembro es el resultado del trabajo de muchos cristianos cuando aplican sus dones, sus recursos espirituales, más la provisión del Espíritu Santo. Un ejemplo de esto, el pastor maestro estudia la Biblia, prepara su sermón, tiene una buena base bíblica. Bueno, lo que el pastor puede entender es porque el Espíritu Santo lo iluminó para que él entendiera lo que Dios ya tiene revelado en la Biblia. Ahora, después de eso, él lo va a predicar. Bueno, para predicar el sermón, primero, ¿qué se necesita? Bueno, que los que están oyendo tengan una muy buena actitud para escuchar la palabra del Señor, una buena disposición para aprender, para recibir esa verdad, y el Espíritu Santo es quien va a iluminar a esas personas que están escuchando para que puedan entender lo que el pastor está diciendo, ¿ok? Entonces, ese trabajo que hace el pastor maestro no lo podría hacer y no daría el fruto necesario si es que no interviniese el Espíritu Santo para estar iluminando a cada creyente y la actitud y la disposición de todos los cristianos. Entonces, el crecimiento de la iglesia no es el resultado únicamente del trabajo de una persona, no, es el resultado que viene de un modelo poderoso, el modelo de Dios. Y obviamente Dios está utilizando a sus agentes, es decir, a los que enseñamos la palabra, y lo más importante, el Espíritu Santo, para que nos ilumine a nosotros y para que los ilumine a todos los que nos están escuchando, para que podamos todos entender lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Entonces, nosotros necesitamos comprender esto. Porque muchos de nosotros a veces malamente por ignorancia de las escrituras pensamos, es que mira, ves al hermanito Jacinto, ¿verdad? No, pues a Jacinto yo le hablé de Cristo, ¿verdad? Hace 3 meses y no, yo le empecé a discipular y Jacinto, mira, pues va muy bien, Jacinto va muy bien, ya conoce todos los libros de la Biblia, ya te los puedes decir en orden, ya se sabe como 50 versículos de memoria, va muy bien, ya está sirviendo, qué bárbaro, qué cristianazo soy. Y dándose todo el crédito a él. Cuando no, cuando nosotros sabemos que es Dios el que llama a la gente para la salvación, que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio y de justicia, y qué bueno que tú estés haciendo un buen trabajo con él, que eres un cristiano obediente a Dios, pero el que esa persona pueda entender el Evangelio, que pueda entender la Biblia, es porque el Espíritu Santo lo está iluminando a él para que lo pueda hacer. Dios te está iluminando a ti, ¿verdad? El Espíritu Santo te está iluminando a ti y te está dando ese amor para que tú puedas obedecer y hacer todo ese trabajo. Pero todo esto, mis queridos hermanos, es lo que dice aquí, ¿verdad? Que nosotros dice, a fin de que en todo el cuerpo, es el cuerpo de Cristo, bien concertado, es decir, bien unido. Ahí esa palabra concertado y unido son palabras sinónimas, se está reafirmando. Para que todo el cuerpo bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Okay. Entonces, esta palabra coyuntura tiene que ver con el mundo de la medicina también. Por ejemplo, en la unión de nuestros huesos, tenemos ahí
varias cosas. Tenemos unos elementos que se llaman cartílagos. Estos cartílagos son los que están ahí, son pequeñas capas de tejido, ¿verdad? Elásticos, los cartílagos que se unen en los huesos. Para que nuestros huesos puedan embonar y puedan hacer su trabajo, se necesitan los cartílagos. Y obviamente después de los cartílagos, ya en la parte del tejido muscular, tenemos otra parte, ¿verdad? Que son todos los tendones. Bueno, los tendones son tejidos mucho más flexibles que permiten que los huesos se puedan mover y puedan mover a la parte muscular. Entonces, toda esta palabra aquí que dice aquí, ¿verdad? Coyunturas, significa a esa unión, y para que puedan trabajar nuestros huesos con nuestros músculos, necesitan a todas esas coyunturas, ¿verdad? A todos esos cartílagos, a todos esos músculos, a todos esos tendones, para que nuestro cuerpo pueda moverse completamente. Ahora, esa unión mutua, que dice aquí la palabra, dice, según la actividad propia de cada miembro, es decir, para que se mueva ese cuerpo, necesita cartílagos, necesita huesos, necesita ligaduras, necesita músculos. Eso es un ejemplo del mundo de la medicina. Es lo mismo que va a pasar en la iglesia. Cuando en la iglesia los pastores maestros nos dedicamos a estudiar la palabra de una manera fiel y verdadera, con sana doctrina, la gente la recibe y la gente empieza a crecer, a madurar, y nos empezamos a reproducir. Va a ocurrir lo que dice aquí, que cada miembro, de acuerdo a su actividad propia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y obviamente la iglesia va a crecer, no solamente en la edificación hacia adentro, sino en el evangelismo, en la edificación hacia fuera. ¿Okay? Y eso es lo que quiere decir el versículo número 16, mis queridos hermanos. Entonces, recordemos que la iglesia, en donde los cristianos mantienen relaciones estrechas entre ellos mismos, con un crecimiento y un desarrollo espiritual, Dios va a obrar en esa iglesia de una manera poderosa. Dios no busca la sagacidad, ni la inteligencia, ni métodos nuevos, ni estrategias, ni planes de crecimiento, ¿verdad? Porque lo que Dios utilizó para que una iglesia creciera en Estados Unidos, en Canadá, en China, en otro lado, posiblemente ni siquiera se aplica aquí, en tu iglesia local, porque aquí nuestras necesidades son otras, y la multiforme gracia de Dios actúa de manera diferente en cada lugar, y a veces las personas se traen ese tipo de modelos y los quieren implementar aquí en una iglesia local, y mis queridos hermanos, pues eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es esto, lo que acabamos de ver, el modelo de la edificación de la iglesia, que es el modelo de Dios, y va a dar por resultado, por consecuencia lógica, el crecimiento de la iglesia. Pero para que llegue ese crecimiento necesitamos primeramente crecer todos y cada uno de nosotros en nuestra fe, en nuestra santidad, lo que acabamos de estudiar. Conclusión. Todo lo que yo he afirmado se resume de la siguiente manera. Todo creyente debe de mantenerse de manera individual en una estrecha relación con Jesucristo, utilizar fielmente sus dones espirituales, en contacto cercano con cada creyente de su iglesia, por los medios que Dios le haya provisto. La iglesia va a ir creciendo, porque es el Señor mismo Jesucristo quien da el crecimiento, quien la edifica, y cuando nosotros vamos siendo obedientes, nos vamos edificando mutuamente y vamos creciendo en amor. La iglesia, como todo organismo vivo, crecerá no por causas externas, sino por la actividad propia que va a haber entre todos los cristianos y el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, que actuamos como ese cuerpo, de una manera coordinada, como un cuerpo humano. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración y después de ello vamos a tener un canto, y después del canto quedará terminado el servicio de este día. Mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, les deseo una semana llena de muchas bendiciones, que Dios les ayude, les bendiga y les fortalezca en todas y cada una de las áreas que haya de necesidad. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias de verdad te damos por tu palabra. Gracias porque tú a través de ella nos enseñas, Señor, pues cuál es el modelo, Señor, que tú quieres para la edificación de tu iglesia, a fin de que la iglesia crezca, Señor. Pero tiene que crecer
en la medida en que crezcamos todos y cada uno de los de tus hijos que estamos ahí dentro de la iglesia, y que todos y cada uno de nosotros ejerzamos los dones con los cuales tú nos has dotado para edificar al cuerpo de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para comprender cuáles son nuestros dones. Ayúdanos, Señor, para comprender cuál es el servicio específico que tú tienes para todos y cada uno de nosotros dentro de tu iglesia, y ayúdanos, Padre, a cultivar una relación personal con el Señor Jesucristo, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu palabra y te bendecimos y te damos la gloria a ti, única y exclusivamente a ti, en el nombre del Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hasta luego. Y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Es más, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor.
vencedor. Exáltate, oh gran obrero, tú vives hoy.